Buenos días a todos y gracias por estar aquí con nosotros. A continuación va a tener lugar una mesa redonda donde se va a hablar de la disrupción digital, la era de las startups. Tenemos la suerte de contar con grandes profesionales sobre el tema y, como bien ha dicho Estefano, son gente que han preguntado a sus clientes y han sabido proporcionarles lo que necesitaban. En primer lugar, contamos con Teresa Burgos, CFO en Movo. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha completado un programa de alta dirección por el IE Business School y el año pasado cursó también un programa de alta dirección en Digital Business en The Valley Business School. Durante más de 20 años ha trabajado en puestos de responsabilidad en el área financiera de empresas multinacionales en los sectores de banca, gran comercio, tecnología e inmobiliario. Cree firmemente en la necesidad de la formación a lo largo de toda la carrera profesional. Actualmente, como ya he mencionado, es CFO Global en Movo, una startup de micromovilidad dentro del grupo Cabify, presente en España y en 5 países de Latinoamérica. Además, combina su vida profesional con su vida familiar y es madre de 3 adolescentes. En segundo lugar, nos acompaña José Mínguez Matorras, Head of Innovation Market Iberia en Endesa. Tiene un Executive MBA con honores del IE Business School, además de ser ingeniero industrial electrónico del ICAI. Ha estudiado además en las principales escuelas de negocios mundiales como Stanford, Bocconi, IES y ESADE. Su principal reto actual es la implementación de las nuevas tecnologías y tendencias del negocio. Previamente ha sido responsable de proyectos tecnológicos en Endesa. A lo largo de su carrera ha colaborado y liderado varios proyectos y consorcios internacionales y nacionales relacionados con blockchain, inteligencia artificial, realidad virtual y otros. En tercer lugar, contamos con la presencia de Estefano de Liguoro, director de Transformación Digital en WakeUp. Estefano es licenciado en International Economy con un máster especializado en finanzas por la EADA Business School. Empezó su carrera en Accenture en el departamento de Business Consulting. Sin embargo, a partir de 2006 pasó a formar parte del grupo Zurich. Aquí ha ocupado distintos puestos de gran importancia. Hoy en día es el director de Transformación Digital en Zurich y además desde 2017 es responsable de iniciativas mundiales como Clink, Cover Wallet y más recientemente Mobility Ecosystem en colaboración con Group Strategy, Innovation y Business Development. Y en cuarto lugar está con nosotros también Xavier Fité, COO en Hype. Es ingeniero en telecomunicaciones con un máster en Administración de Empresas en IES Business School. Tiene más de 15 años en experiencia en la optimización de operaciones en diferentes sectores. Actualmente ocupa el cargo de CEO en Hive, una empresa miembro del grupo FreeNow, cuyos accionistas principales son Daimler y BMW. Está presente en más de 100 ciudades europeas y con el objetivo de ofrecer al ciudadano un ecosistema completo en movilidad. Sin más dilación, les dejo con la mesa redonda. Bueno, entonces, antes de empezar con un debate, a mí me gustaría que cada uno de vosotros presentase un poco la empresa y también el trabajo que estáis haciendo en relación con todo el tema digital, nuevos clientes y realmente nueva economía, como hemos comentado hasta ahora. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Universidad de Navarra. Voy a empezar primero contando un poco quién es Endesa. Endesa pertenece al grupo Enel, que es el primer operador de red internacional. Estamos presentes en 33 países con 71 millones de clientes. Tenemos 46 gigavatios de potencia renovable instalada por todo el mundo. Endesa, que seguro sonará más que Enel, es la primera empresa eléctrica de España y Portugal. Tenemos 12 millones de clientes. Somos propietarios de una parte muy importante de la red de distribución de España. Como sabéis, la red de distribución va por comunidades autónomas, pero es una red física. Ahora mismo hay un plan de movilidad en una instalación de 12.000 puntos de recarga en todo el territorio nacional, que luego voy a contar un poco más en detalle para dar paso un poco a la movilidad eléctrica. También un tema que creo que vamos a tratar un poco es la transición energética. Esto se habla mucho. La transición energética está en marcha. Todas las empresas energéticas están haciendo la transición de una economía muy basada en el carbono a una economía renovable. Nosotros tenemos el compromiso en el 2050 de hacer 0 emisiones. Ya el año pasado se ha anunciado el cierre de las primeras centrales de carbón. Bueno,
Algunos proyectos de innovación que quiero contar rápidamente, no me voy a meter mucho en profundidad, pero para que veáis qué cosas estamos haciendo. Por ejemplo, este proyecto lo lideré yo, es el proyecto de Graciosa. Lo que hicimos es una implementación de un sistema de autoconsumo integrado con la red de distribución fotovoltaica en la isla de Graciosa. La isla de Graciosa es una isla muy pequeñita, pero esto hace que con poca energía solar se vea el impacto en la red. La energía solar perturba mucho la red y esto es importante luego pues, para que no haya microcortes y que la calidad de suministro sea buena. A ver, que esto no avanza ahora. Espera, si no voy para allá. Controlo el tiempo, no voy a estar más de 10 minutos que me han dicho que no me enrolle mucho. Este ejemplo que tengo aquí quería ponerlo porque este es un ejemplo bastante sencillo, simple, pero es un ejemplo que se ha hecho con startups, como vamos a hablar de startups. Nosotros tenemos un centro de control, que es donde se controlan todas las centrales, y es bastante complicado porque, como veis, tiene muchas pantallitas y cuando se dan cursos de formación pues es muy complicado entenderlo. Pues con una startup virtualizamos totalmente el centro de control, ahí veis el primer piloto que hicimos con usuarios, y entonces hay una inmersión total, con lo cual con la vista ellos pueden ir pinchando con los ojos en las pantallas y le va explicando, con lo cual haces una inmersión en la cual puedes hacer, por ejemplo, visitas virtuales a las plantas, te explica cómo funcionan los mercados. Y esto lo hizo una startup, SysTheLab, que nos hizo un trabajo fantástico. También virtualizamos las bombas de calor de alta temperatura. La bomba de calor no es una tecnología que sea muy innovadora, pero es tremendamente eficiente para la reducción de emisiones de CO2. Y aquí lo que hicimos es para vender a los clientes, para que ellos entendieran cómo funciona la bomba de calor. Y lo mismo, tú tienes una visita virtual, entras dentro de las bombas de calor y ves cómo se produce el intercambio de calor. También virtualizamos las instalaciones solares fotovoltaicas también para aumentar la venta. Estamos haciendo inteligencia artificial con asistentes, chatbots, voicebots, Alexa para los canales de comunicación. Esto es una startup italiana que lo que hace es un sistema para gente con deficiencia auditiva. A través de speech to text y text to speech, lo que hace es se pone una persona en el centro de atención telefónica y pueden comunicarse de forma normal con especialistas en los centros de atención. Esto es un trabajo que están haciendo el equipo de generación para, con algoritmos de inteligencia artificial, reducir las emisiones en las centrales que están operativas. Ellos organizan concursos de estudiantes, hackatones, hay una comunidad de datos. Esto, por ejemplo, lo hacen en la Universidad de Sevilla para hacer que los estudiantes también puedan participar y hacer transmisión de conocimiento en todo esto, porque además vosotros, las nuevas generaciones, sois las que vais a estar trabajando más con todo esto de la inteligencia artificial. Bueno, esto es otro proyecto, voy a ir rápido. Este le he contado antes. Este proyecto es muy interesante porque esto lo está haciendo, nosotros tenemos en total 138 centros de trabajo y hay un programa de plásticos cero. La emisión completa en los 138 centros de trabajo de plásticos. Y esto pues, es también innovación, es complicado. Imaginaos que es desde la eliminación del plástico en los productos de las máquinas de vending hasta los restaurantes, cucharas de estas hechas con coco, todas estas cosas. Pues hay un equipo de sostenibilidad que está trabajando en ello. Movilidad eléctrica de empleados. Nosotros promovimos con Nissan el primer cargador del V2G, que lo desarrolló evidentemente Nissan, pero lo impulsamos en España y ahora mismo tenemos más de 863 empleados que tienen vehículo eléctrico con una financiación especial de la empresa y, como veis, distribuido por toda España, fomentando e incentivando la movilidad eléctrica. También hay un plan de instalación de unos 8.500 puntos de recargas en dos fases. Una primera para que cualquier punto que esté de 100 kilómetros de un punto a otro de la red nacional de carreteras tenga un punto de conexión y luego 6.500 puntos de carga en supermercados. O sea, esto va muy lento pues porque al final hay que llegar, la instalación de los puntos de carga es bastante compleja, pero poco a poco se están instalando y cada vez es una cosa que antes sorprendía mucho ver un punto de recarga y ahora lo hay por todas partes. Y por último voy a cerrar con este es un proyecto que hemos hecho público este año, que es un proyecto también que estoy liderando yo y a mí me hace mucha ilusión porque lo que estamos haciendo, hemos firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de Málaga. Sabéis que el tema de pobreza energética es un drama nacional. Lo que estamos haciendo es, a ver muy rápidamente, ahora mismo el problema de pobreza energética supone un problema de comunicación entre las empresas energéticas y las administraciones públicas a la hora de realizar los cortes de suministro, porque nosotros no sabemos cuando cortamos a un cliente por qué no ha pagado. Pues lo que estamos haciendo es un consorcio, creando una red de blockchain
para que todas las comunicaciones se realicen en tiempo real y la información no sea de las empresas energéticas, sino sea, a través de la blockchain, esté compartida por toda la red. Y este proyecto pues lo esperamos tenerlo en funcionamiento a lo largo de este año. Bueno, ya con esto dejo con esta frase, yo creo que está 10 minutos. Perfecto. Esta frase que a mí me parece muy representativa un poco de lo que es la innovación y el emprendimiento, ¿no? Que es el espíritu de estar continuamente en cambio, en movimiento, que al final es el fin de la innovación, ¿no? Cada vez esto va más rápido, cada vez hay más tecnología, incluso a muchas partes de la sociedad les desborda, pero es el espíritu de estar continuamente mejorando y hacer cada vez las cosas mejor, ¿no? Pues muchas gracias. Ahora pasamos a Teresa, explicar un poco cómo nace Movo y un poco en base a qué necesidades, ¿no? Vale. Bueno, podemos compaginar porque estamos en el mismo sector, somos competencia, pero nos llevamos muy bien. A ver, Movo es la empresa de micromovilidad de Cabify, pero es un spin-off, o sea, es la startup de Cabify. Había dos chavales en China, un español y un chino, que estaban viendo unas motos interesantes y decidieron traérselas a Madrid. Entonces buscaron financiación, buscaron inversores, se pusieron en contacto con Cabify y montaron Movo. Entonces, Movo tenemos motos y patinetes eléctricos. Estamos en España, en Madrid, Barcelona y Valencia, y luego en Argentina, Chile, Colombia, Perú y México. Entonces, la razón por la que Cabify decidió meterse... ¿Conocéis Cabify, no? Vale. La razón por la que Cabify decidió meterse en el mundo de micromovilidad, pero basado en una startup y no dentro de la estructura, es justamente por la dinamicidad o por la rapidez que tienen las startups, que es un poco creo lo que queríamos hablar aquí. Unas empresas, aunque Cabify es el primer unicornio español, lleva 8 años. Y la estructura empieza a ser cada vez más, no digo que corporativa, pero más pesada. Entonces, en un nuevo sector, con una nueva demanda, con una nueva oferta, es fundamental que la empresa sea muy rápida en la toma de decisiones, en el cambio de toma de decisiones que hemos estado hablando antes, y por eso decidió hacerlo de esta forma. ¿Por qué micromovilidad? Pues porque las ciudades cada vez están más saturadas, el tráfico es infernal. En España, por supuesto, pero ya en Latinoamérica ni os cuento. Y bueno, se buscó dar solución a una necesidad, que es mejorar el tráfico y intentar reducir la contaminación dentro de las ciudades. Entonces, utilizamos vehículos eléctricos que se comparten. Creemos que el futuro va por ahí. Yo, sinceramente, no sé cuántos de vosotros vais a tener coche. Mis hijos, que todavía son un poco, desde mi punto de vista, un poco carcamales, dicen que sí, pero yo creo que no, porque no tiene mucho sentido. Ahora mismo, con toda la cantidad de opciones que da el mercado, puedes moverte eso en patinete, en moto, en bicicleta. Si haces una distancia un poco mayor, puedes coger un coche con Car2Go, con eMove, con un montón de... Si vas a hacer una distancia grande, puedes compartir el coche en BlaBlaCar. O sea, hay tanta cantidad de opciones que bueno, pues yo creo que el mercado va a ir hacia allí y estamos en un momento súper incipiente. Estoy segura que cuando vosotros empecéis a trabajar se os irán ocurriendo nuevas modalidades de compartir, de vehículos o de cosas que todavía no sabemos que pueden existir, ¿no? Entonces, creo que es un momento súper interesante y bueno, pues estoy segura de que vamos a llevarlo fenomenal. Es complicado, porque es un modelo de negocio que por ahora no es muy rentable, quema bastante caja, pero seguro que en un momento dado conseguiremos hacerlo rentable y que tengamos una demanda enorme y lo utilicemos todos. Gracias, Teresa. Xavi. Bueno, el mío caso es un poco complicado porque ¿no? Una empresa que pertenece a BMW y a Daimler, pues no lo entendemos mucho, ¿no? Son empresas que llevan 80 años compitiendo y la mayoría me preguntan, ¿y por qué se llegan a juntar para montar una historia de movilidad, ¿no? Y bueno, es un poco lo que decía Estefano al principio de todo, es decir, al final tú tienes que seguir lo que tu cliente te demanda, ¿no? Al final, si vosotros sois los primeros, yo en mi época
lo que esperabas a los 18 años a ver si te comprabas un coche. Claro. ¿eh? A ver si te lo compraban tus padres, Pues, además. básicamente. Ahora es más complicado. O al final os lo queréis ir a viajar, os queréis ir a no sé dónde. Y yo siempre digo que el señor Calvito que has enseñado antes, un tal Jeff Bezos, nos ha hecho mucho daño a las empresas. ¿Por qué nos ha hecho mucho daño a las empresas? Porque lo que queréis vosotros, que al final sois nuestros clientes, es lo que quiero, cuando quiero, como quiero y al precio que quiero. Al principio, tú te comprabas el coche y lo tenías aparcado en la calle. Cuando te querías mover por la calle, oye, voy a pillar un taxi. Vosotros eso ni os habréis acordado, ni lo sabéis, pero antes para pillar un taxi tenías que ir a la parada de taxi. Entonces, ahora llega Cabify, llegó... Y no había Google Maps, ¿eh? Y no había Google Maps, exacto. Que yo todavía digo, yo sin Google Maps no llego a ningún lado ahora, pero ibas a la parada de taxi. Luego ya apareció el tema de llamar. Llamabas y el taxi te llegaba a casa. Y cuando se llegaron los señores de Apple y comenzaron a hacer lo del smartphone y los señores de Cabify y MyTaxi, salieron con las aplicaciones, coño, es que ahora lo pides todo por el móvil. Es que, oye, hoy ¿qué quiero? Taxi. Mañana ¿qué quiero? El patinete. Mañana quiero el coche compartido. Mañana quiero la moto. ¿Y qué pasará dentro de 10 años? Pues no lo sabemos. Al final lo que nosotros tenemos que hacer, bueno, no nosotros, vosotros son los que tenéis que hacer, es seguir lo que quieren los clientes y decirnos a nosotros cómo invertir el dinero, básicamente. Porque al final es lo que... ¿En Pamplona hay Movo o...? No, en Pamplona Lime hizo un experimento. Un experimento. Yo creo que en una universidad, creo que no están, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí, Pues ¿no? aquí, pero ya no están. No acaba de funcionar. A ver, Pero bueno, esto lo veréis, ¿eh? Esto también lo hablaremos luego, pero es un tema que vosotros vais cambiando, vuestras necesidades van cambiando y veréis que a veces no solo es lo que quiere el cliente, sino que tienes clientes que tú no sabes, como son, por ejemplo, los ayuntamientos, ¿eh? Y que tenéis que entender que, oye, hay que ir al ayuntamiento y hay que explicarle por qué es importante tener sectores de patinetes en la calle o tener motos en la calle. Pensar que a nivel mundial estamos diciendo que en 2040 el 70% de la población vivirá en una ciudad. El 70% de la población. Es decir, es imposible que sigamos con el sistema de movilidad actual. O sea, no podemos tener 50.000 coches, motos, patinetes, el que va con la ruedecita esta. Hay 50 sistemas de movilidad y cada uno no puede tener uno. Es que es insostenible. Es insostenible a nivel de movilidad, es insostenible aparte de sostenibilidad ecológica, porque al final cada asset que produce es un asset que contamina, porque está consumiendo recursos de la naturaleza. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta, porque vosotros no solo nos pedís a las empresas ahora, oye, que es que quiero esto, quiero aquello, pero es que también me importa cómo lo hacéis. Porque si no alguien, oye, redes sociales, oye, mira, que estos son poco sostenibles y tal, y a ti te afecta. El día que en Nike se publicó que habían niños haciendo las pelotas de Nike, las ventas de Nike bajaron un 40% ese año. Un 40%. ¿Por qué? Porque vosotros sois mucho más receptivos a este tipo de negocio y a cómo hacemos las cosas las empresas. Por tanto, eso lo tenemos que tener en cuenta, a nivel de valores compañía y a nivel porque la sociedad nos lo pide y cada vez nos pedís más cosas de estas. Y volvemos a lo que decíamos antes, al final la empresa lo único que tiene que hacer es seguir los requerimientos de los clientes. Punto. Es tan fácil y tan complicado como eso, ¿no? Y luego, pues, intentar gestionar los pequeños stakeholders que te vas encontrando por el camino. A nivel de compañía, que al final no he explicado nada, Daimler compró MyTaxi en 2014. ¿Por qué? Pues precisamente lo que estamos hablando. 2018, los chavales de 18 años ya no compran coches. Y tenemos que mirar cómo vamos a acompañar a nuestros clientes durante toda su vida de uso de productos nuestros, ¿no? 2014 compra MyTaxi, 2017 compra Bit, que es Grecia y Latinoamérica, Clever Taxi, que es Rumanía, y Captain, que es Francia. En 2018 decidimos sacar el sistema de micromovilidad,
básicamente lo mismo, seguir lo que vosotros queréis, o sea, ahora ya no queréis pedir el taxi, oye, mira, pues hoy quiero la moto, hoy quiero el patinete, hoy quiero no sé qué, depende del tiempo que haga, si quiero hablar con mi mujer, mi pareja, quien sea, o quiero estar trabajando y por eso me cojo un taxi. Y en 2018 empezamos, el ritmo de una startup es bastante rápido, que eso es divertido, ahora estamos en 15 ciudades en 5 países de Europa. A nivel de grupo estamos en más de 200 ciudades, 18 países a nivel mundial. Y en 2019 pasa esto que se junta BMW a nuestra etapa y tenemos 2 monstruos de coches detrás nuestro, con lo que nos dan una tranquilidad financiera cómoda y que están preocupados por cómo damos servicio a vosotros. Porque básicamente todas nuestras opciones es qué vamos a ofreceros a vosotros en los próximos 10 años para que nos acompañáis en ese viaje, nos paguéis nuestros sueldos, que también es importante, y podamos pasarlo bien. Pues gracias a los tres. A ver, yo veo que hay un tema común entre todos, que es un tema que es importante para la sociedad actual y futura, que es todo el tema de sostenibilidad, ¿no? O sea, lo ligamos mucho a nuevas economías, también a innovación, ¿vale? Al tema de tener que innovar la forma, por ejemplo, de transporte en este caso, pero también de toda la economía. Me gustaría que un poco en cada una de las empresas, hemos visto antes en Endesa o en Enel, pero cuáles son un poco los objetivos respecto a la sostenibilidad que cada uno se está marcando, ¿no? A ver, yo creo que ha habido un cambio muy significativo en la dirección desde la firma del COP21. Ahora, por ejemplo, el plan de sostenibilidad, el plan estratégico de la empresa se plantea desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y esto pues que hemos empezado a hacerlo alguna empresa, al final las empresas que somos, digamos, más punteras, más innovadoras, luego el resto van detrás, lo van a acabar haciendo todas las empresas. Es decir, yo creo que por primera vez todos los países, todos los gobiernos se han dado cuenta que no hay un planeta B, que esto no es un cuento chino que era de unos científicos que estaban contando, y hay una preocupación importante. Lo que pasa es que esta transición tiene que ser una transición racional, porque al final lo que está detrás, vosotros que estáis estudiando económicas, o sea, los recursos económicos son limitados y hay que colocarlos de forma adecuada. ¿Esto cómo se traduce desde un plan estratégico, que es una cosa muy conceptual, al día a día? Pues esto va cayendo a todas las unidades de negocio y todas las unidades de negocio tienen que alinear sus objetivos con estos objetivos de desarrollo. Fijaos que cuando yo he empezado la presentación es innovability, when innovation becomes sustainability. O sea, al final, una parte muy importante es la innovación. La innovación, las startups, iniciativas, desde las más pequeñas hasta las más ambiciosas. Desde la parte de generación que he contado antes, es decir, una transición con un cierre progresivo de las centrales más contaminantes, que ahora mismo son necesarias para que el sistema sea estable, pero que hay que hacer esta transición hacia unas centrales más sostenibles, como es la solar fotovoltaica y la eólica. Desde el punto de vista digamos, de otras iniciativas, está claro el plan de movilidad. Esta red de puntos de recarga es también la punta de lanza que va poco a poco creando una red que facilita que personas... yo jamás pensé que iba a tener un vehículo eléctrico, yo ahora tengo un vehículo eléctrico y cuando yo vendí mi coche de diésel, o sea, mi familia me decía que si estaba loco, que me iba a quedar tirado en la carretera. Sí, mi padre diciendo que metiera pues eso, algo de SOS en el maletero por si me quedaba tirado en la carretera. Y claro, esto pues es un camino. Los primeros que van, yo alguna vez, los primeros meses, digo que me voy a quedar tirado, empezar a subir un puerto y digo que no llego arriba. Luego ya cuando empieza a bajar, como empieza a recargar, pues ya consigues unos kilómetros más, pero es que no había puntos de recarga, pues ahora empieza a haber. O sea, esto es una transición que se está viendo. En el tema de movilidad, en las ciudades es brutal. Yo recuerdo una cosa que no habéis contado, yo lancé una startup de movilidad eléctrica también a tiempo parcial, advisor de una startup, y cuando íbamos a presentar esto en algunos foros decían, no, pues es que el coche eléctrico es inviable, es imposible, que decís, esto no tiene futuro, y ahora... O sea, todo el mundo sabe que esto va a llegar y va a ir de forma progresiva. Bueno, esto es importante, ¿eh? Esto de los timings es importante sobre todo para vosotros. O sea, pensar que para desarrollar un coche, estamos hablando de que el tiempo para desarrollar un coche son 5 años. Sí.
antes lo estábamos hablando vosotros, ¿no? Es decir, las empresas ahora tenemos 5 años de hacer un business plan, ¿no? Porque vosotros cambiáis cada 6 meses. ¿Qué queréis, sabes? Entonces, como tenéis que cambiar, pues nosotros tenemos que adaptarnos a esto. Había un estudio que decía que el 80% de los productos que se venden se han desarrollado en los últimos 18 meses. O sea, los ciclos se han acortado muchísimo. Yo creo que esto, más que los jóvenes, yo creo que lo que claramente es la digitalización. Y aquí yo quería hacer 2 comentarios respecto a lo que habías dicho tú. Claro, hace unos años solo se comparaban las empresas, porque igual vosotros esto no os lo habéis planteado porque no habéis tenido nunca que daros un alta de un teléfono o un contrato de la luz y tal, os lo hacían vuestros padres, ¿no? Pero antes pues se comparaba a cada una de las empresas, pues tú comparabas Endesa con Iberdrola, con Naturgy, pero ahora claro, ahora tú ya estás comparando entre sectores, entonces en cuanto hay un sector que saca una novedad, inmediatamente vosotros como usuarios y a través del móvil queréis que este mismo servicio y esta misma calidad la tengan el resto de empresas, con lo cual hay una presión de inmediatez. O sea, por ejemplo, dicen los estudiosos de la atención al cliente que hoy en día una persona llama a un centro de atención telefónica y como no le contestes en 30 segundos, cuelga y llama a otra empresa. Bueno, pues que cada clic, Sí. cada clic de más que tienes que hacer en el móvil, pierdes un 20% Sí, pero que es de inmediato posibilidad de hacer. porque estamos todos, pero no solo vosotros, nosotros acostumbrados a que tú coges el móvil, bim, bim, no funciona, borrar, dices, esto es una mierda, venga, otra. Y claro, esto obliga a acelerar todavía más la digitalización de todas las empresas porque ya no es que tú lo hagas bien, es que lo tienes que hacer mejor que tu competencia, pero mejor que la banca, mejor que las startups, y entonces hay una comparación continua que obliga a estar continuamente mejorando los procesos. A nivel de sostenibilidad ya no estáis mirando a ver qué es lo que hacen las empresas de España, estáis mirando a través del bombardeo que hay mediático qué están haciendo pues, empresas en el norte de Europa, en África, en Estados Unidos, entonces esto hace pues que la información fluya, pero claro, esto obliga a hacer unos ciclos de producto, como comentas tú, tremendamente rápidos. Esto genera mucha tensión, ¿no? Y más, volviendo un poco a lo que decía Estefano, nosotros, por ejemplo, el objetivo es carbon neutral, es decir, 0 utilización de carbón en 2 meses. Este es mi target para todo mi equipo. 2 meses carbon neutral y luego incrementar el uso del reciclaje, o sea, buscar más opciones para el segundo uso del patinete. O sea, bueno, estamos llegando a un acuerdo con una empresa que lo que hace es, con todo el plástico que tiene el patinete, pues hacer cascos. Que es una de las cosas que, como nosotros tenemos, los accionistas que tenemos, pues el tema de seguridad es bastante importante, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos de que esa pieza no acaba en el patinete, sino que busquemos la segunda opción, la segunda vida de este material. Sí. Eso es nuestros 2 puntos importante a nivel ecológico y luego la parte social que también está implícita en eso. Nosotros además, no sé si sabéis muy bien cómo funciona el modelo de patinete y el de moto es bastante más sencillo porque nosotros tenemos motos que las baterías son extraíbles y se recargan. Entonces, cuando nos comunican a través de IoT que la moto está sin batería, va un trabajador nuestro, cambia la batería, se la lleva y la recarga. En el caso de patinete, está cambiando el modelo y vamos hacia un modelo igual que ese, pero actualmente, que estamos en la primera generación de patinetes, no son lo que llamamos swapables, es decir, no se quitan las baterías y se ponen. Tenemos que recoger todos los patinetes, llevárnoslos a la nave, cargarlos y volverlos a llevar. De hecho, ha habido varios estudios que decían que el patinete no es tan sostenible como dicen, porque todo el tema de las furgonetas, al recoger los patinetes, llevarlos a las naves, contaminan. Entonces, nuestro objetivo es que esas furgonetas sean eléctricas, por ejemplo. Hasta que consigamos ir cambiando, sustituyendo todos los modelos de patinetes actuales por el modelo de segunda generación, donde no haga falta llevártelos a la nave. Y de hecho, nosotros estuvimos en Miami, en Bolt, que es un competencia, sí, es un competidor. Y vimos los patinetes de segunda generación que, por ejemplo, precisamente tienen lo mismo, o sea, una batería que se puede extraer y volver a ponerla, y hasta incluso determinadas cosas que no tienen que ver con la sostenibilidad, pero sí con la seguridad, que por ejemplo se aparcan ellos mismos solos, los patinetes, en la zona donde realmente pueden estar estacionados y no impedir la circulación o a poder hacer daño a determinadas personas, ¿no? Es que este es un negocio
que es un poco lo que habéis dicho, va más allá de que estén cambiando los ciclos cada 18 meses. Es que este es un negocio que no existía hace, bueno, en Estados Unidos empezó hace 2 años. Como ¿2, mucho. 3? 3, sí, 3. En España empezó hace 1. Entonces, no existía la demanda, porque no existía, no es que nos lo pidiera la gente, es que era implanteable. Lo que pasa es que sí se vio una necesidad, que es reduzcamos el tráfico y reduzcamos la contaminación. Entonces, hemos ido buscando diversos activos, que puede ser eso, la moto, puede ser un patinete, o dentro de 6 meses puede ser un híbrido entre, bueno, ya están, un híbrido entre todo, y dentro de otros 8 meses puede ser un activo que no tiene nada que ver, ¿no? Porque va cambiando a una velocidad exponencial, pero yo creo que la base fundamental es eso, que descongestione el tráfico y que reduzca las emisiones de carbono, porque no podemos seguir al ritmo que vamos. Yo para incentivar también un poco la conversación, después me gustaría también escucharos a vosotros y que nos hacéis preguntas, pero ligado al concepto de innovación, ¿no? En el pasado Mobile World Congress, el año pasado, casi un año ahora, se celebra en Barcelona cada febrero, desde Dubái una compañía presentó el siguiente, en teoría, el siguiente paso, que es un dron, ¿vale? Todo creado en fibra de carbono, donde podían circular 2 personas y de consecuencia dejar las calles y la congestión de las calles y ser un dron además completamente, decimos, sostenible, que no era a gasolina, que podía volar, y había un test, un piloto realmente donde en toda Dubái este dron viajaba con 2 personas encima. Esto claramente es una innovación en el concepto que, sin desvelar planes estratégicos futuros, pero ¿cuál es este next steps que estáis? Que seguro que la compañía está mirando. No, pero el dron en Singapur ya está regulado. O sea, ya está funcionando la entrega por drones en Singapur, ¿no? Y el coche autónomo, el autobús autónomo, pues hay casos en París, en Singapur también hay funcionamiento, hay alguna ciudad en Múnich también están haciendo cosas, pero volvemos a lo de siempre. O sea, y aquí es lo que hablamos mucho, la tecnología va muy rápida, la digitalización va muy rápida, todo va muy rápido, pero a veces no todo es el negocio, y entonces te encuentras con barreras, que es la regulación, los ayuntamientos, la sociedad. ¿Cómo incorporas todo esto en un mercado ya existente con unas personas que están afectadas, ¿no? Aquí estamos hablando de los drones, todos lo pensamos, vemos que hay posibilidades, pero con todo el tema del terrorismo, la regulación, va a ser complicado entrarlo. Para entenderlo, ¿no? Nosotros drones no tenemos previsto a corto plazo, sinceramente. No, Movo en un dron, oye, pero a lo mejor todo se andará, pero no. Pero claramente es una forma, ¿no?, de pensar, como os he dicho antes, pensamos en el futuro, ¿no?, en el LinkedIn, en el Facebook, ¿no?, en el siguiente, ¿no?, es lo mismo en esto. Sí. O sea, lo importante es que entendéis que ellos son casi pioneros, o sea, son 2 compañías que han empezado hace ya años, ¿vale?, que Cabify hace 8 años, pero que son pioneros, están ahí arriba en la ola y ya hay gente que está pensando en el siguiente. Totalmente. Ellos mismos, y hay otra gente que está pensando, y el dron es un ejemplo que yo he puesto en base al mobile, pero seguro que hay otras. Tenemos un departamento que está buscando todo el día activos que puedan sustituir al patinete, y tenemos claro, lo siento, porque el patinete, desde luego el modelo no va a ser el que tenemos ahora, y que surgirá evolución o un cambio radical de activos. O sea, efectivamente, en este tipo de empresas están todo el tiempo viendo mucho más allá, no ni evolución, es una ruptura y buscando lo siguiente, ¿no? Pues que rompes en todo, no solo rompes en assets, en el tipo de vehículo que tendrás, que también pues entiendo que todos estamos pensando en cómo damos un activo que pueda utilizar cualquier persona que tenga algún tipo de discapacidad, desde minusválidos a gente con necesidad, porque tú tienes que cubrir la movilidad para toda la sociedad y no generar discriminación de ningún tipo. Eso es una de las cosas que nosotros como compañía pues llevamos en el ADN, pero no solo cuando hablas de innovación, y eso lo veréis, innovas en el tipo de vehículo, innovas en el modelo de negocio. Pues claro, es que ahora estamos hablando de que el car sharing, tú vas a buscar el car sharing y solo puedes alquilar por minutos. O el ride hailing solo es a una cierta
zona de limitación. Eso también va a cambiar. De hecho, el car sharing está cambiando ya. El car sharing... Aquí tenéis en Pamplona, perdonad, es que no lo sé, ¿tenéis algún tipo de coche compartido, demás? Aquí tenéis que empezar a promover que vengamos todos, ¿eh? No puede ser. Bueno, A ver, una serie de comentarios. Lo primero, ser muy prudentes sobre las notas de prensa. Hacer una nota de prensa es muy barato. Decir que vas a hacer una cosa que te vas a montar y vas a volar a la luna mañana, yo lo leo en los periódicos muy a menudo. Luego, si quieres, te explico un poco cómo está estructurado todo el proceso de innovación en el grupo Enel, que es bastante complejo, pero por separar un poco. Nosotros, que eso es mi trabajo, estar continuamente viendo tecnologías y viendo continuamente qué es lo que se puede implementar al negocio. Yo recibo un bombardeo de emails diario de startups, de gente que quiere venir a contarnos productos, de conferencias, que al final hay veces que te pone la cabeza, pero como... Es que el LinkedIn ha hecho mucho daño. Como un bombo. Y el ejemplo que voy a poner es el de blockchain, porque yo en blockchain me he metido mucho. O sea, ¿Sabéis qué es blockchain? eso es... Vale. Yo soy el product owner de este proyecto, es un proyecto que estoy muy involucrado a nivel personal porque es un proyecto precioso, pero es que durante 2 años que hemos estado haciendo scouting de startups de blockchain llegas a la conclusión que es que el 80% ni están haciendo blockchain, ni están haciendo inteligencia artificial, ni saben ellos lo que están haciendo. Un año te dicen que hacen una cosa, el año que viene otra. Entonces, mucha prudencia sobre el tema de innovación. Decía, en una conferencia que fui en Copenhague, donde se juntan todas las empresas de Europa, las grandes, y se habla de innovación, Marcus Weldon, que es el CTO de Bell Labs, no sé si sabéis que Bell Labs es el centro de innovación más importante del mundo, tiene 8 premios Nobel, son los inventores del C++, el lenguaje de programación, del transistor. Él decía que la innovación tenía 2 componentes fundamentales, que es la ideación y la implementación. El cerebro humano no es capaz de hacer nada que no ha imaginado previamente. Esto está demostrado a nivel psicológico. Entonces, claro, la capacidad de imaginar y de crear cosas en la mente, pues como hacía Leonardo da Vinci, pues hay unas personas que tienen evidentemente mucha más capacidad, pero es relativamente sencilla en el sentido de que la mente va muy rápido, que se pueden hacer prototipos, se pueden hacer diseños de forma muy rápida. Pero luego conseguir implementar esto y convertirlo en realidad es una auténtica pesadilla, porque nos enfrentamos con problemas de capital financieros que seguro que que te voy a contar, con problemas luego legislativos de la regulación, con problemas de seguridad, porque claro, dices, qué bien, un dron volando, sí, y cuando tú lo veas por encima de tu cabeza volando, te va a hacer una gracia que no veas. Entonces, claro, hay un montón de cosas que van detrás a lo que es la implementación final y a que luego eso, que sea sostenible desde el punto de vista económico, porque si no es sostenible desde el punto de vista económico, al final va a ser un pequeño caso de uso, en una pequeña demo que no va a escalar. O sea, la clave de la sostenibilidad es conseguir hacer cosas que escalen de forma natural, bien porque los usuarios lo queréis y estáis dispuestos a pagar esta pequeña prima de que sea sostenible, que tiene un coste, o bien porque sí el negocio funciona, porque si no, perdona, al final... añado una cosita en esto, que lo estábamos comentando antes. Esto solo funciona en startup si eres flexible. Claro. Bueno, pero eso es otro. Luego es el cómo. Yo estoy hablando de todo lo que hay que hacer, que es una cadena de contratos legales, de negociaciones, que no es la cosa que tú has imaginado y que ese problema se enfrenta a la startup y se enfrenta a la corporación, cada uno con sus problemas. Es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Una de las razones porque empresas como BMW, Daimler, Cabify, que ya tienen un valor de compañía importante, hacen spin-off y no gestionan ellos la compañía, es porque el ritmo de startup no puede ser el ritmo corporativo. ¿Y por qué no puede ser? Pero hay muchos modelos y por eso digo que yo quería separar lo que es, digamos, la ejecución de un proyecto de innovación a lo que es todo el proceso, porque hay fondos de inversión en los cuales tú inviertes a través de fondos de inversión. Nosotros tenemos una red de hubs de innovación de 10 hubs a lo largo del mundo haciendo scouting continuo de startups. Hay departamentos que simplemente se dedican a hacer acuerdos con universidades, que se dedican a hacer scouting. Hay empresas que se dedican solo a estar haciendo filtro
Gartner, que es la más famosa, y Forrester, que también son conocidas mundialmente, que se dedican a hacer estudios tecnológicos. O sea, es decir, hay un proceso, por eso decía que yo quería separar un poco esto de lo que luego es todo el proceso. O sea, las startups es una de las vías, pero no es la única de las vías para acelerar el proceso. Y, por ejemplo, el proyecto este que comentó Blockchain, lo podíamos haber hecho con una startup, pero hemos decidido hacerlo nosotros con nuestros recursos. Y, sin embargo, hace poco hemos comprado una empresa de cargadores en Estados Unidos, porque evidentemente nosotros no vamos a poder hacer cargadores eléctricos. Es decir, el modelo, si quieres podemos hablar un poco del modelo de innovación abierta para hablar luego del cómo se hace todo Yo esto. lo que me gustaría también es escucharles, Sí, que son hablen. 1 hora y media que nos están escuchando, seguro que hay preguntas, ¿vale? Y vemos y después retomamos Mucho mejor. el tema. Genial. Bueno, primero, muchísimas gracias. Para nosotros la innovación también es algo completamente nuevo. Entonces, escuchar de personas que lo viven todos los días es increíble. Pero yo creo que una preocupación que tienen, por lo menos los universitarios hoy en día, es que termino mis 5 años de carrera y a dónde me voy. O sea, no sé qué buscar. No sé si vale la pena la carrera. No sé si vale la pena la carrera que estoy estudiando. No sé si sirvo para un ámbito de innovación porque estudié economía o debía haber estudiado computer science porque eso es hardware, software y todo eso. O sea, ¿qué aspectos son necesarios para trabajar en un proyecto tan amplio y tan complejo como lo podría ser algo de Vale. innovación y un startup? A ver, A ver, primero, Yo ¿vale? estudié económicas, estudié empresariales y he pasado por... Yo siempre digo que tengo espíritu millennial porque creo que voy por mi 13 empresa o 14. Me cambio mucho y he estado en un montón de sectores. Entonces, económicas puedes hacer lo que quieras. O sea, no puedes programar, no puedes meterte en proyectos tan complicados como los que están tú, porque eres un ingeniero, pero realmente puedes enfocarte hacia donde quieras. Puedes ir a una empresa súper tradicional, que por una parte no está mal, porque te da estructura mental, yo siempre digo que no es mal enfoque, aprendes los procesos, cómo hay que hacer las cosas, estás unos años. A mí me parece un poco aburrido, pero es verdad que te da mucha estructura y luego puedes saltar a poner cierto orden en las startups, que es lo que me ha pasado a mí. Yo llegué a Movo llevaban 6 meses creciendo, pero sin ningún control y sin ningún orden. Entraron inversores y dijeron, bueno, ahora vamos a poner orden. Y me contrataron para eso. O directamente sales a una startup. Depende de lo que quieras hacer. Si realmente tienes claro qué quieres hacerlo, lo puedes hacer. El problema, yo no sé vosotros, yo cuando terminé es que no tenía ni idea. Y entonces empecé donde me contrataron. No debería decirlo, pero es que fue así. Y me metí en un mundo de finanzas porque me contrató un banco. Pero si me llega a contratar Coca-Cola, pues habría ido a Coca-Cola, a marketing. Yo creo que vosotros estáis mucho más enfocados y tenéis más claras las cosas de cómo las tenía, por lo menos como las tenía yo. Pero desde luego puedes ir al mundo digital, puedes ser mundo startup, no te preocupes porque hayas estudiado económicas y no sepas programar. Le preguntaron a Elon Musk que por qué había montado su primera startup y dijo que pues, como nadie le había contratado, pues que decidió que como nadie le iba a contratar, porque no sabía hacer nada, pues que él mejor montaba una empresa. Entonces yo te voy a contestar de otra forma. En Alicia en el País de las Maravillas, Alicia le preguntó al gato, ¿qué camino debe tomar? Y el gato dice, eso depende del lugar hacia donde vas. Dice, no sé para dónde voy, entonces no importa qué camino tomes. O sea, sois muy jóvenes todos, tenéis toda vuestra vida por pintar. O sea, no importa lo que queráis, no importa lo que soñéis, disfrutar la vida porque es que podéis hacer lo que queráis. Y luego podéis cambiar, ¿eh? Y podéis cambiar, y si os equivocáis, no os preocupéis. Yo solo añadir una cosita. O sea, escojáis lo que escojáis, frustración la vais a gestionar. ¿Vale? Porque esto es así. O sea, te vas a la gran empresa, tendrás una frustración de un tipo. Si te vas a startup, pues tendrás otra frustración de otro tipo. Y eso, aprenderlo. O sea, tener en cuenta que vais a cambiar y que estamos en un mundo... es una de las grandes frases de uno de los profesores del máster de aquí de la Universidad de Navarra que me decía, es que vas a tener frustración, porque no vas a tener siempre una motivación del 200%. No va a pasar. Y ahora yo creo que lo bueno que tenéis es que antes tú entrabas a trabajar y esperaban que te quedaras allí. Y si te equivocabas era como, ¿y ahora qué hago? Pero ahora no.
ahora la ventaja que tenéis es que se valora mucho el cambio. Con lo cual, pues tú empieza a trabajar. Y si te gusta, fenomenal. Y si no, busca otra cosa. Y tan estupendo. Vale, pero simplemente el último punto, después pasamos a la segunda pregunta. La realidad es que no tenéis ninguna experiencia, ¿vale? Como no la teníamos nosotros cuando salimos de la universidad también. O sea, no sois expertos. Aunque uno ha estudiado informática, el día siguiente no puede programar una nueva aplicación de iOS, ¿vale? La realidad no es esta. Entonces, donde vayáis, hay dos cosas positivas. Una, que vais a aprender, ¿vale? Constantemente, de verdad en el mundo laboral, pero ya no. Aquí lo que habéis aprendido es el método y el método de trabajo en colaboración con otras personas, ¿vale? Después aprenderéis a trabajar cuando estáis en el sector donde vais a entrar. Y segundo, que en cualquier startup, empresa donde hay todo el abanico de necesidades posible. En una startup no se buscan solo genios informáticos, hace falta el tío de digital marketing para posicionar eso, hace falta el tío de administración, hace falta la persona de finanzas, hace falta la persona de pagos y de cobros, hace falta la persona estratégica, y a paso, como ha pasado Cabify de ser probablemente 5 personas a ser miles de personas, pues se crea como toda una compañía. Entonces, yo creo que tienes que estar más ilusionada, porque Xavi es así, no te preocupes, ¿vale? Él busca siempre la frustración, la ilusión. Tenéis que tener ilusión de hacer lo que el alma os diga, da igual lo que habéis estudiado. Habéis estudiado económica 1 y 2, habéis estudiado económicas ya, ¿vale? Y yo ahora me dedico a pensar en el seguro del futuro, ¿vale? O sea, en el sentido, no soy el que hace pólizas, no hago una póliza, no os la puedo hacer. Tita sí que os puede hacer una póliza cuando queréis. Y yo no os hago póliza, pero yo pienso en cómo tiene que ser el seguro del futuro. En cualquier compañía, hacer lo que vosotros consideráis que os da ilusión cada día y que realmente os aporte. Y con ganas. Pero un poco con lo que ganas. decía, pero cuando hablaba de frustración a lo mejor me he explicado mal, pero lo que quiero deciros es... Ya has quedado fatal. Fatal. Pero lo que quiero decir es que vais a tener cosas de estas. Y lo importante es lo que dice Estefano, que cada día, oye, mira, yo en una entrevista me decían, oye, ¿cómo gestionas la frustración cuando te cambian el proyecto y te dicen, oye, tal? Pues yo me voy a casa, me tomo un par de copitas de vino y al día siguiente tan contento para ir a trabajar. Pero eso es lo más importante, vosotros tenéis que ir motivados cada día a trabajar. Porque lo peor que podéis hacer es que donde pasáis el 80% de vuestro tiempo estéis aburridos. Sí, buenos días. Mi nombre es Pedro y yo estoy... Bueno, me levanto para que se me vea bien. Yo estoy muy interesado en el tema de impacto social. Entonces, como hemos hablado un poquito de sostenibilidad, hemos hablado que algo muy importante es, por ejemplo, las emisiones que se producen en la empresa y todo lo que conlleva los servicios y la logística. Quería preguntarles, desde su punto de vista, ¿qué otros indicadores dentro de esta industria y dentro de esta nueva economía de la que estamos hablando, colaborativa, son importantes cuando intentamos medir el impacto social de las empresas? Muy fácil, mira, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es colaborar con la Cruz Roja en diferentes ámbitos. Como sabéis, tú has comentado antes, las Naciones Unidas han sacado un proyecto para 2030, de los cuales 17 objetivos, 10 de los cuales son sostenibles, y hay una parte social. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar cómo podemos ayudar a la sociedad a este cambio de forma de trabajar, ¿no? Entonces, desde contratar a gente con menos posibilidades de llegar a un puesto de trabajo digno. Para nosotros el tema de la dignidad del trabajo es importante. Y cómo lo evaluamos, porque a nivel de empresa al final es muy importante decir, no, hacemos cosas, no, bueno, hacemos cosas y cómo lo vamos a medir. Porque si no se mide, todo se queda en el humo. Entonces, por eso llegamos a acuerdos con gente que son profesionales de esto, como son las Cruz Roja, que nos ayudan a hacer ideas de cómo colaborar con personas sin recursos, personas con discapacidad, cómo podemos reincorporar gente que viene que ha tenido una mala experiencia y viene de la cárcel o cualquier cosa de estas. Y aparte cómo lo medimos, como tú dices, ¿vale? Pero es un poco buscar partnerships. En eso también te digo, las empresas hemos de saber que decir, oye, nos dedicamos a lo que digamos y somos buenos en lo que somos. No queramos abarcar a todos, buscar ayuda. Y eso es un poco nuestra filosofía. A ver, esto no es tampoco mi expertise, ¿no? Pero
Enlazando con lo que había comentado del plan de sostenibilidad, quien mide estos KPIs y quien nos pide a nosotros la información que hacemos para ver impacto social son las direcciones de sostenibilidad. ¿A nosotros qué nos piden? Apoyo al emprendimiento. Nosotros patrocinamos Salt Summit. Nosotros realmente, eventos como el Salt Summit, no sacamos un retorno porque es casi hasta perdemos porque contamos muchas cosas que está la competencia mirando lo que hacemos, pero el Salt Summit lo que genera, hablando No sé de si saben startups... qué es el Salt Summit. El Salt Summit es el evento de emprendimiento más importante de España que se hace todos los años en Madrid. Nosotros somos patrocinador principal y es un encuentro donde se unen startups, corporaciones y fondos de inversión. Entonces yo hablando muchas veces con startups me dice, es que si no existiera el Salt Summit yo no tendría acceso a contactos y a mucho negocio que hay ahí. Nosotros esto no lo necesitamos, pero todos los años llevamos ya patrocinándolo 8 años y se genera un ecosistema que revierta al final en la riqueza social de España a través del emprendimiento. Cada una de las direcciones, por ejemplo el equipo de movilidad eléctrica, pues tiene muy claro que su impacto social es eliminando las emisiones de elementos contaminantes en el centro social. Es decir, esto va desde el plan estratégico a cada una de las unidades que hacen lo que pueden en su área de actuación. Por ejemplo, uno de los KPIs que se miden es el número de facturas impresas en papel. Pues tienen unos objetivos muy fuertes para conseguir que cada vez haya menos impresión de facturas, para que cada vez sea más digital, con lo cual se eliminan los residuos de papel. O sea, pues desde el que está preocupado en la emisión de las facturas, que está intentando ver mecanismos innovadores para conseguir que cada vez haya más gente que pida factura digital, hasta eventos, o sea, cada uno en su línea de actuación. Nosotros desarrollamos también bastantes actividades, pero ahora estamos muy volcados, Cabify sobre todo, nosotros en Movo no tenemos infraestructura todavía más allá de ocuparnos de no contaminar demasiado, ¿no? Pero sí estamos muy preocupados por la integración de la gente con capacidades diferentes. Entonces, tenemos programadores ciegos que están ayudando a mejorar la aplicación para que pueda ser utilizable por personas que no tienen todos los sentidos desarrollados, por ejemplo, ¿no? Entonces sí nos están dando muchas charlas para ver cómo podemos echar una mano, porque muchas veces no te das cuenta de cosas muy básicas como cómo un ciego puede pedir un Cabify, ¿no? O bueno, una moto no la va a coger, pero entonces sí que estamos muy volcados en hacer más accesible toda nuestra tecnología y nuestra compañía a todo el mundo. Bueno, y iniciativas concretas, la que he contado antes, el proyecto Confía, hay unas 20 personas implicadas de toda la organización y toda la organización está volcada. Y si el proyecto va bien, que tiene muchos riesgos tecnológicos, va a resolver el problema de los cortes de luz a las personas, clientes vulnerables en riesgo de exclusión, ¿no? Al final yo creo que pues cada uno dentro de la organización, pues muchas veces se habla de las organizaciones como un ente, la organización son personas y que evidentemente las personas tienen un ánimo pues de hacer cada vez las cosas mejor y hacer que veamos una sociedad más justa y una sociedad donde todo funcione mejor. O sea, y cuando tú sacas un proyecto así es que ves como la gente se vuelca a un nivel mucho más allá de su obligación profesional. Hace 2 semanas estuvo otra vez el World Economic Forum en Davos. Nosotros participamos directamente ahí y digo, los 2 temas principales de todo el World, que no ha sido, hasta el año pasado no era así, ha sido sostenibilidad e impacto microambiental, ¿vale? Entonces, son los temas principales a nivel mundial de todas las compañías, de todos los gobiernos, y van un poco en línea con lo que han dicho las diferentes compañías, ¿no? De un lado, la parte de impacto social, o sea, la marginación, la discriminación y la diversidad son los temas principales que se están fomentando en este sentido, a eliminar estos 3 conceptos. Y del otro lado todo el impacto ambiental, ¿vale? El tema, la no sostenibilidad del plástico, como se ha dicho anteriormente. Están fabricando ahora una serie de productos que sean reciclables y comestibles, o sea, que en vez de tener plástico tú puedas tener un producto que sirva para la construcción y después pueda servir como alimento para poderse comer en vez de tener el típico plástico involucrado en plástico, ¿no? Esto es un ejemplo, o sea, la sostenibilidad ambiental realmente es un problema significativo, el cambio climático es brutal y realmente todos los gobiernos y todas las compañías principales están fomentando realmente una nueva economía relacionada con estos 2 temas.
Primero de todo, muchísimas gracias por la charla. Luego, quería preguntarles a todos en general un poco cómo ven la situación de las startups en Europa, porque muchas de las más importantes del mundo, pues, en América, en Asia, se ha estado hablando mucho, sobre todo en las secciones europeas, de crear un ambiente más amigable para las startups, y el aumento y la creación de startups europeas. ¿Cómo ven la situación? Muchísimas gracias. Bueno, si queréis, os explico un poco porque hemos vivido tanto la parte de Estados Unidos como la parte de Europa. Está claro que el emprendimiento, como yo he dicho principalmente en mi charla al principio, en Estados Unidos viene de muchísimos años atrás comparado con Europa. En Europa es un fenómeno muchísimo más reciente y de consecuencia los fondos de inversión se han basado principalmente en Estados Unidos primero y ahora están llegando a Europa. O sea, la diversidad es brutal hasta en mindset. Os digo, la persona que ha montado Salesforce, ¿conocéis la compañía Salesforce? La persona que ha trabajado, que ha montado Salesforce, cuando se creó como startup hace 15 años, ¿vale? La financió, los primeros 5 millones se lo dio el responsable de Oracle. El primer fondo de inversión, o sea, el primer accionista de Salesforce fue la competencia de Salesforce, que ahora en tema de CRM ha muerto comparado con Salesforce, ¿vale? O sea, hay un mindset de unimos fuerzas versus en Europa de competencia directa. O sea, el tío de Oracle en Europa no hubiera nunca dado dinero a un tío para montar un CRM, competencia suya, ¿vale? Entonces, esto es un mindset que está en Estados Unidos y que todavía no está en Europa, todavía no está, pero ya empezamos a ver cambios radicales como el caso de Xavi, que BMW, Daimler, que ha sido competencia de toda la vida, se han fusionado en un terreno nuevo que para ellos era desconocido en ambos casos. He dicho, oye, juntamos fuerza, metemos, no me acuerdo si eran 2 billones de euros. Unos cuantos más. Eso te iba a decir. Unos cuantos más. Con 2 millones en un... Billones. perdón. Vale, billones. Te habíamos entendido millones. Digo, No, eso en un mes ya se lo han quemado, pero vamos. 2 billones, creo que son 2 billones de euros. No podemos... pero va, tira. Para realmente juntar las dos compañías y hablar de estos temas. En Europa la capacidad de fondos es mucho más limitada, en España aún menos, pero aún así hay lo suficiente para poder crear realmente un ecosistema de startup potente, ¿vale? Aunque claramente la gran mayoría en los años pasados se movía en Estados Unidos para buscar financiación al respecto. Hombre, para que te hagas una idea, en España hay 2 unicornios, que no sé si sabéis lo que es 2 unicornios, que es llegar a una empresa que tenga una startup que tenga una valoración de 1.000 millones. Y son Cabify y Globo. Pero bueno, ya hay 2. Hace unos años no existía ninguna. Entonces va mucho más despacio que en Estados Unidos. Pero sí es cierto que además la mentalidad está cambiando tanto que cada vez hay más gente con ganas de emprender. Que eso, aparte de encontrar fondos, que por supuesto es fundamental, lo más importante es que haya gente que quiera hacerlo. Yo cuando terminé la carrera, la presión que teníamos todos era opositar. Teníamos que opositar todos. A mí me machacaron en mi casa para que opositara. El emprendimiento es que era inconcebible. Entonces yo creo que sí que ha habido un cambio brutal de mentalidad y estás haciendo una pregunta justamente que eso no se habría hecho hace 15 años. Entonces, vamos muy por detrás de Estados Unidos, pero yo creo que vamos por buen camino. Yo un poco entre medio de todos vosotros, ¿vale? ¿Por qué? Estoy de acuerdo que Estados Unidos es donde hay más dinero y se piensa en... El problema es que se empieza inversiones a 10, 15 años, cosa que en Europa esto de perder dinero cada año no gusta mucho. Vamos a dejarlo así. Pero es que lo de Estados Unidos también está cambiando. Sí. O sea, el concepto de americano de Amazon, Ubers, todo este concepto que llevan 10 años operando, pero que a final de año estoy perdiendo dinero cada año. Amazon estuvo 20 años perdiendo dinero. 20 años, ¿eh? 20 años. Hay que apostar muy fuerte allí. Y esto ahora es posible por el tema de la situación económica que tenemos y todo esto. Sí, para que entendáis, ¿vale? Está perdiendo dinero como cuenta financiera a final de año respecto a lo que invierte, respecto a lo que introduce. Su valor a nivel de empresa, si mañana la vendiesen, cubriría por miles todas las pérdidas que puede tener. Va a hacer un número rápido, Lime ha perdido este año 300 millones de dólares. Su valoración de compañía son 2.500 millones de dólares.
pero eso está cambiando en el mercado. Durante muchos años, las valoraciones de las empresas daba igual lo que tuvieran, bueno, vosotros sois de económicas, con lo cual supongo que sabéis que es la cuenta de resultados, ¿veis? Daba igual que tuvieran pérdidas porque el valor era en función de un crecimiento que se esperaba. Entonces, si la empresa valía hoy 100, pero tenía una expectativa de crecimiento, lo podían vender porque iba a valer más en el futuro. Está cambiando. Por lo menos en el sector de la movilidad está cambiando. Sí, yo lo único que estoy diciendo, no quiero transmitir que casos como estos que pierden dinero para 10, 15 años no son casos de éxito. Son casos de éxito impresionantes. Por supuesto. ¿Vale? Su poder principal no es el valor económico, es el número de millones de clientes que tienen, es lo que más vale a fecha de hoy. Un ejemplo muy claro de España, conocéis Wallapop, ¿no? O sea, Wallapop tiene un crecimiento muy básico, muy lineal, ¿vale? Tiene un modelo de negocio cero, no ganan dinero, no tienen un modelo de negocio, ahora están vendiendo ellos a través de la aplicación un 2% de todo lo que se vende, pero su poder ¿dónde está? Que tienen 20 millones de clientes que utilizan la aplicación. Eso es el modelo que le hace permitir que todavía hay gente que mete dinero en esta aplicación, ¿vale? Sí. A ver, pero insisto, está cambiando mucho porque los fondos cada vez están empezando a pedir más rentabilidad. Pero bueno, solo añadir una cosita, ¿eh? Al final del modelo vosotros estáis diciendo, no, necesitamos startup. Es que vosotros estáis pidiendo que todas las empresas nos comportamos en startup. No, es que vosotros tenéis que montar startups. Yo creo que lo que tenéis que hacer es montar startups vosotros. A ver, Y hay posibilidades, ¿eh? La misma Universidad de Navarra tiene fondo de inversión para invertir. Ahora mismo es muy fácil, a mí me pasa constantemente, gente estudiante de MBA, de tal, que nos piden recursos o ayuda para montar empresas. Es mucho más fácil de lo que pensamos encontrar dinero. Lo que cuesta es tiempo y esfuerzo. Yo, mi visión desde la empresa. Tengo un amigo que tiene un company builder, un limited, que es bastante conocido, y dice que la diferencia entre Europa y Estados Unidos, me gusta mucho la frase, es que en Estados Unidos riegan por inundación y en Europa regamos por goteo. Dicho esto, hay que pensar que digamos que el ecosistema de emprendimiento de startups nació en los años 70 con los blue chips, cuando empezaron a fraccionarse en grandes empresas. Desde los años 70 hasta los últimos años, yo lo que sí que he visto en los últimos 5 años, una enorme profesionalización de todo el ecosistema. O sea, si a alguien le interesa meterse en este mundo, puede encontrar hubs súper profesionalizados, fondos de inversión tremendamente profesionalizados en cada una de las partes del ecosistema, un montón de emprendedores que ya se la han pegado 2 o 3 veces que os van a ayudar. O sea, no es lo de antes, que era pues lo que tú comentabas de un bicho raro que quiere montar una startup. Yo creo que se ha generado un ecosistema con redes de hubs de innovación muy desarrollados y muy profesionalizados, que hay que también aprender cómo funcionan, porque no es sencillo, pero una vez que lo ves toda la estructura, es mucho más fácil y vas a encontrar mucho más acompañamiento en todo el camino. Yo ahí lo que os recomendaría es que no intentéis inventar la rueda, que hay mucha gente que os va a ayudar y que si os interesa este mundo, pues que vayáis poco a poco metiéndose, y que tampoco es necesario que según acabéis la carrera os metáis. En una empresa también se aprende muy bien a hacer cosas que se hacen muy mal y cosas que se hacen muy bien. Y esto puede ser, si os interesa, esto puede ser un camino, pero que hay muchísimo, en todas las partes digamos, de las cosas que vais a necesitar, muchísima gente que os va a ayudar y os va a ayudar a enfocaros a sacar adelante el proyecto. O sea, no es como hace 10 años, pues que ibas totalmente ciego y no había casi un ecosistema. Hay un ecosistema muy desarrollado. Sí. Bueno, sí, yo creo que ya la última pregunta. Bueno, muchas gracias antes de nada, y siendo Teresa a insistir en esto, que creo que lo has mencionado, a mí me interesa mucho el tema de la rentabilidad. Es decir, todas las startups, incluso aquellas, estamos hablando ya de los unicornios españoles, etcétera, etcétera, hay el problema de que no se consigue que tengan un modelo de negocio rentable básico. Es decir, mucha dependencia tanto de los inversores, de los venture capital al principio, de las propias grandes empresas que invierten en estas startups al principio, pero de verdad, desde dentro, ¿veis un horizonte real en el cual decís y podéis proyectar
vale, en 6 años sé que vamos a ser rentables. Sobre todo teniendo en cuenta lo que habéis dicho y lo que has dicho concretamente de que nosotros que ya estamos explorando ya no los patinetes, sino otra cosa nueva. Entonces, ¿cómo puedes hacer el balance o equilibrar las dos cosas? Es decir, por un lado, innovar, tener que pensar en nuevos modelos de negocio continuamente y al mismo tiempo ser rentables en un momento dado. A ver, el tema de la rentabilidad, que es lo que estaba comentando antes, yo te diría que hasta hace un par de años los fondos de inversión no era uno de los requisitos fundamentales, por lo menos en el sector de la movilidad. Desde hace un año, que lo hemos estado hablando, el tema de la rentabilidad empieza a ser súper importante. De hecho, en Cabify hemos tenido por primera vez en 7 años EBITDA positivo en el mes de noviembre. Pero ha sido una exigencia de mercado. O sea, de hecho, hemos tenido un plan de reestructuración fundamental para llegar a algo que en el sector tradicional es fundamental. O sea, tienes que ser rentable. No vale solo las expectativas de una valoración que tendrás en el futuro. Entonces, sí que creo que está cambiando la mentalidad en este ecosistema. A lo mejor el primer año no, el segundo no, pero ya no vale voy a estar 20 años sin tener una cuenta de resultados positiva. Tienes que intentar el equilibrio en las dos vías. Por eso, muchas veces, empresas como Cabify, lo que dices, bueno, yo voy a hacer el experimento con la micromovilidad, monto una startup, un spin-off aparte, tengo tanto dinero para invertir ahí y veo qué pasa. Pero mientras tanto, mi core business me voy a centrar en hacerlo rentable, ¿no? Entonces, yo creo que la tendencia va a ir por ahí. Y a nosotros en Movo nos están empezando a exigir no una rentabilidad ahora mismo, porque llevamos un año, pero sí un plan de negocio donde vean que las pérdidas cada vez son menores y que tenemos una posibilidad de llegar a tener unit economics positivos en un, te diría, corto plazo. Porque los inversores están empezándose a hartar de quemar, porque además es que la palabra es quemar caja. Pero aquí hay dos cosas que te afectan también. O sea, el problema es que todo este Ventures Capitals que han metido mucho dinero en diferentes startups, lo que ha generado es un mercado súper competitivo. En el momento que tú tienes... El mercado es el que es. Entonces tú tienes diferentes trocitos de pastel. Si tú tienes que dividirlo entre muchos trocitos, es mucho más difícil ser rentable, básicamente. Entonces, aquí hay dos cosas, que por eso lo que vemos es que en un año y medio, 2, tenemos que ser rentables. ¿Por qué? Primero porque va a haber una consolidación de mercado. Eso es así. No todo el mundo va a aguantar financieramente las pérdidas que existen actualmente. Nosotros, gracias a Dios, ya tenemos alguna ciudad rentable, o sea que sí que es posible. Hacerlo el mercado general, cuando entras en ciudades como Berlín, como Madrid, como Barcelona, como París, pues es más complicado. Para que tengas una idea, en París el ayuntamiento pensaba que habían 15.000 patinetes y solo uno de los competidores tenía 15.000 patinetes. O sea, estamos hablando que la ciudad de París tenía 70.000 patinetes. Pues es difícilmente rentable en una ciudad donde el real estate es bastante caro, con lo que tú donde pongas un almacén vas a pagar un importe elevado, la mano de obra es cara y la gente está entrando en la percepción de cómo llegar. Pero no te olvides, y muy importante lo que decía Teresa, es nosotros tenemos que seguir adquiriendo clientes. Si alguien te pasa por la derecha y ofrece un producto que tú no vas a ofrecer, tu cliente se va a pasar. Porque tu cliente es infiel por naturaleza. Si tú no ofreces, es que no lo vas a tener. Entonces, tú tienes que jugar entre seguir adquiriendo clientes, mantener los que tienes y alargar el ingreso por cliente que tienes. Esa es tu forma de ir a un modelo que sea rentable. Pero eso tiene que pasar en 1 año y medio, 2, no más. A ver, yo diferenciaría distintos niveles de innovación. Lo que es innovación incremental, que son pequeñas mejoras, que una pequeña mejora puede ser de mucho dinero, ¿eh? No, eso directamente en las líneas de negocio se autofinancian y ya está, porque es como lo que dice él, para existir tienes que estar mejorando continuamente.
Luego hay proyectos un poco que son de más riesgo, que todos son los que nosotros hacemos desde innovación, y aquí se bifurcan en dos posibilidades, o aquellos que hacemos con fondos propios, pues para mantenerlo secreto, o aquellos que son como más, digamos, más a largo plazo, que solemos buscar ayudas europeas o del CDTI. De los que he enseñado antes, La Graciosa está financiado por el CDTI. El proyecto Zeus, que este es muy bonito porque ha sido un éxito, y Barcelona tiene una línea de autobuses con recarga por pantógrafo, lo podéis ver. Este se financió con ayudas de la Comisión Europea. La semana que viene yo voy a la Comisión Europea a pedir dinero para otro proyecto también muy bonito. Y luego está un poco los que son Shot to the Moon. Las startups aquí se financian con fondos de capital riesgo que son muy especialistas en decir, mira, esto es una idea de olla que si sale bien te vas a hinchar a ganar dinero, pero que tiene mucho riesgo. Nosotros, de este tipo de proyectos, que son los más chulos, los haces, como por ejemplo el tema de blockchain, porque cuando empiezas no tienes ni idea si va a funcionar. Entonces, los tienes que hacer y hay veces que aciertas y hay veces que no. Ahí está un poco, en el caso de las empresas que no tienen este capital, van a empresas financieras especialistas en capital riesgo, y en el caso de nuestras empresas, o sea, tienes que pasar por una serie de comités explicando qué es lo que vas a hacer, y a mí me exigen un plan financiero para cada uno de los proyectos en cuanto supera un capital de inversión alto. O sea, esto no es, venga aquí, vamos a ver lo que haces, y te obliga a hacer el business plan. Por ejemplo, en el proyecto de las bombas de calor, estaba absolutamente analizado todo el mercado, de la cantidad de hoteles, de instalaciones de polideportivos, por zonas térmicas, y había un plan de marketing, de desarrollo post-proyecto muy amplio, y que habían participado muchas personas. O sea, esto es lo que decía antes, detrás tiene mucha metodología, muchas personas detrás trabajando, y no es... Porque a veces que se ve un poco como las startups, como un tío que se sienta, como Facebook, ¿no? Que se sienta ahí en su cuartito, se le ocurre una idea y se la dice al del cuarto al lado, y de repente, ¡pum!, una empresa de miles de millones. O sea, esto tiene mucho más procedimiento y mucha más técnica de lo que parece. Y esto también se puede estudiar y se puede aprender. Y solo una cosita más, perdona, pero no, hemos de pensar que al final los inversores son los que mandan cómo cómo gestionar la empresa. ¿Vale? Entonces tenemos inversores que te piden crecimiento, entonces las pérdidas no importan tanto. Y hasta que empiezan a importar. Bueno, ya, pero al final es el inversor, pero tú, cuando haces una ronda de financiación nueva y te dicen, oye, mira, que con estos números no te vamos a dar dinero, tienes que cambiar la estrategia. Pero es una balanza, Bueno, para cerrar un poco en una línea distinta, la rentabilidad es fundamental. Todas las compañías que veis sentados aquí no existirán si no siguen siendo rentables, o sea, es un hecho, ¿vale? Pero yo lo que, como he dicho antes, se tienen que considerar muchos otros factores y decimos métricas que son igual de importantes que la rentabilidad cuando hablamos de innovación y cuando hablamos de startup en una fase inicial, ¿vale? El número de clientes, el impacto social, o sea, un Tesla no te digo ni cuánto dinero ha quemado, ni te lo digo y cuánto dinero está quemando. El impacto que ha hecho Tesla en la economía mundial tiene un valor 30 veces superior a lo que está impactando, y el dinero que le están dando para poder de verdad crear el coche autónomo, un coche que permite realmente aprender en base al uso, porque el impacto social que puede llegar a tener el coche autónomo de no tener muerte no tiene precio, ¿sabes? Entonces hay otros factores que hay que considerar aparte de la rentabilidad, que es algo que claramente tiene que estar siempre ahí para la sostenibilidad de la empresa, ¿vale? Pues oye, damos por cerrada la mesa redonda. Yo doy las gracias a todos, a vosotros primero, ¿vale? Os animo a lo que ha dicho el rector también al principio, a seguir pensando. Lo más importante que penséis y que tengáis ilusión en el mundo empresarial, tanto si vais a una grande corporación como si vais a montar algo nuevo. Muchas gracias.